Agradecer también el equipo de CEPA, en la persona de María José Rosell y Victoria Cisterna. Gustavo Maestri también estuvo asesorándonos, si bien hoy está con un compromiso personal familiar. De alguna manera, esta oportunidad de transmitir, de intercambiar con gente que se interese por este rubro, por estos aspectos del diseño del paisaje, para mí es un gran gusto, siendo que hace casi 30 años que estoy dedicado a la materia y casi 20 desde mi primer encargo en un contexto vitivinícola. De alguna manera, si tenemos conectado a algún profesional joven que quizás se está encontrando con sus primeros entrevistas y ojalá encargos laborales, o tal vez un profesional que ya tiene cierta experiencia en el rubro y está incursionando desde clientes de distintos ámbitos urbanos a otro tipo. Tendríamos algo, esperamos tener algo para comentarles. Tal vez haya, y de hecho lo hay, gente que está en el rubro, de alguna manera apasionada por la tarea cotidiana del mundo vitivinícola y su relación tan ligada al paisaje. El contexto histórico general creo que es la base de todo esto y va a ser de lo cual va a hablar Liliana. Y yo en principio voy a dar una temática que voy a referir una metodología que podría ser potencialmente útil para ustedes a la hora del abordaje. En principio, cedería la palabra a mi coequiper, en este caso, que va a dar este sustento teórico, y después contarles de esta potencial herramienta que tengo para ayudarnos en el abordaje de esta temática, insisto. Adelante, Liliana, por favor. Bueno, muchas gracias, Martín. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar acá compartiendo este webinar con gente de distintos lugares, no solo de Mendoza, de distintas provincias, y también creo que mencionaron de Uruguay y de México. Así es que, bueno, un placer realmente. Y bueno, quiero agradecer especialmente a Martín la invitación. Siempre es un gusto participar en los webinars y los cursos que organiza CEPA. Así es que, bueno, muchas gracias. Yo antes de ir de lleno a la presentación, Martín me pidió que hablara del paisaje del viñedo, de caracterizarlo un poco, pero antes que eso, quiero comentar, hacer un comentario que hoy es un día muy significativo para nuestro patrimonio cultural y en particular también nuestros paisajes, porque es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Esta celebración que se instituyó en 1984 se celebra todos los años en el mundo, porque es una celebración aprobada por UNESCO, y bueno, que tiene la finalidad justamente de sensibilizar acerca de la importancia del patrimonio cultural y bueno, y la necesidad de protegerlo. Así es que en este marco me pareció interesante mencionar que nosotros tenemos 4 bodegas vitivinícolas de Mendoza que están declaradas monumentos históricos nacionales. No sé si lo sabían, ahora si no lo sabían se están enterando. Las bodegas son la antigua bodega Arizu de Godoy Cruz, la bodega Arizu de Villatuel en San Rafael, la antigua bodega El Faraón de General Alvear y la bodega González Videla de Panquegua
en las ceras. Y también las casas Gioli Gargantini, que eran las casas patronales de esa bodega, de la bodega Giol. Así es que estos son elementos muy importantes de nuestros paisajes vitivinícolas, son componentes. Lo que no tenemos reconocido aún, justamente como bienes de interés cultural, son los paisajes vitivinícolas. Ni, digamos, no hay un reconocimiento a nivel provincial, ni nacional, y mucho menos a nivel internacional. Es una deuda que tenemos porque hay otros países europeos que protegen a sus paisajes, no solo los paisajes culturales en general y también los paisajes agrarios. Tan es así que hay 11 paisajes del viñedo inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. 10 que pertenecen al ámbito europeo y uno, el del pueblo de Batir en Palestina, con ese, bueno, son 11. Curiosamente, no hay ningún paisaje del viñedo del continente americano que esté inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. O sea, no solo de ningún paisaje de la Argentina, ni de Sudamérica, ni, por ejemplo, de Napa Valley, que tiene tanta importancia. Así es que es una deuda que yo creo que tenemos, de comenzar a proteger nuestros paisajes. Bueno, hecha esta pequeña introducción, voy a ir directamente a mi presentación y por lo cual voy a compartir pantalla. Y yo voy a dejar de verlos. Pienso que si hay alguna cuestión que se quiera preguntar, creo que va a ser al final. María José, no sé si lo aclaró, pero bueno, ahora vamos a ver la presentación. Sí, pueden ir haciendo las preguntas en el chat y al final entonces las leo. Bueno, ahí ya estamos viendo entonces la presentación, ¿verdad? Majo, ¿me podrías decir? Sí, se ve perfecto, Linda. Ah, bueno, genial, muy bien. Bueno, entonces, como decía, Martín me invitó a hablar sobre el paisaje del viñedo de Mendoza, que diera un panorama sintético de cómo son estos paisajes, y yo creí importante empezar a definirlos, o sea, hacer una definición conceptual, porque todos los que estamos acá en esta sala seguramente, bueno, conocen más los mendocinos, conocen de estos paisajes, seguramente algunos trabajarán en el paisaje del viñedo, otros lo habitan, otros lo disfrutan, otros lo estudian, como yo. Bueno, yo los disfruto y los estudio, las dos cosas. Entonces, les voy a compartir esta definición que hemos elaborado con mi equipo de investigación y que hace muchos años que nosotros nos dedicamos a estudiar el paisaje del viñedo. Y bueno, la definición que queremos compartirles es que el paisaje del viñedo es la forma que el hombre le imprimió al medio natural a los fines de su actividad agrícola productiva. Estas huellas tangibles e intangibles, producto de este accionar sobre el territorio, sedimentadas a través del tiempo, son percibidas y valoradas por sus cualidades específicas y por ser soporte de la memoria y de la identidad de una comunidad. Acá hay varios aspectos importantes, como el medio natural, la acción del hombre y la acción del tiempo. Esos aspectos hacen que un paisaje sea diferente a otro. O sea, no solo que el paisaje de Mendoza es diferente al de Napa Valley, al de Bordeaux, al de Porto, bueno, en fin,
sino que es diferente al resto de los paisajes vitivinícolas de la Argentina, y aún si nos situáramos en Mendoza, también podríamos encontrar diferencias. Eso tiene que ver con el carácter del paisaje. Esta noción fue desarrollada por los ingleses durante el siglo XX y tiene que ver con esta definición que está en la diapositiva, que los ingleses dicen: el carácter es un patrón distintivo, reconocible, consistente de elementos que hace que un paisaje sea diferente a otro. Es decir, ellos se refieren con que cada paisaje tiene atributos que le son particulares, singulares, y que lo hacen diferente a otro paisaje, ni mejor ni peor, diferente. Y fíjense que ellos lo evalúan al carácter del paisaje en forma objetiva. Tienen una guía para la evaluación del paisaje. ¿Y para qué les sirve esto? Porque lo aplican a la planificación, a la gestión de sus paisajes y a la protección. Así es que esto del carácter es una noción muy interesante porque habla de estas singularidades de cada paisaje. Entonces, veamos qué pasa con Mendoza. Hablamos del medio natural. Entonces, para aquellos que no son de Mendoza y no son por ahí de la Argentina, para que sepan que Mendoza es una provincia del centro oeste argentino y que desde el punto de vista de la geografía, de su relieve, tiene 3 regiones muy diferenciadas: las montañas al oeste, donde allí la cordillera de los Andes alcanza sus máximas alturas, especialmente con el Cerro Aconcagua de 6.962 metros, y hacia el este están las planicies hacia el centro y hacia el este, y las mesetas y volcanes en el sur. Estas planicies del este o travesías son llanuras áridas de vegetación xerófila y con zonas de medanales por donde discurren los ríos que nacen en las cumbres y se alimentan del deshielo de los glaciares, y que alimentan estos oasis que ustedes están viendo acá. Los principales ríos a los que me estoy refiriendo son el Mendoza, el Tunuyán, el Diamante y el Atuel, y que dan origen a estos, y conjuntamente con una red de canales artificiales, dan origen a estos oasis, estos 3 oasis que estamos viendo, que ocupan solo el 3% de la superficie de la provincia, y allí es donde se concentra la población y donde además están los cultivos. Bueno, hablando del paisaje y de esta relación hombre-naturaleza, justamente lo que le da identidad a nuestro paisaje vitivinícola y que lo hace diferente a otros paisajes vitivinícolas, es que esta identidad se fue construyendo justamente a partir de la adaptación de los huarpes, de los pueblos originarios, digamos, a estas condiciones de este ambiente de extrema aridez. Entonces los huarpes construyeron una red de canales a partir del río de Cuyo, el único, bueno, el río que estaría, digamos, el actual río Mendoza, y allí desarrollaron un incipiente oasis. Esta red de canales fue ampliada en tiempos de la colonia y considerablemente extendida hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, extendida y sistematizada. Y esta red tiene, o sea que ya va a tener casi 500 años, ha sido, digamos, ha tenido su vigencia y perdurabilidad hasta la actualidad. Bien, otro aspecto que yo señalaba en esa definición de paisaje
era la sedimentación de las huellas a través del tiempo. O sea, esto que tiene que ver con el palimpsesto cultural, es decir, siempre es posible en la actualidad leer las huellas del pasado. Yo no puedo ahora, digamos, explayarme en la evolución histórica del paisaje vitivinícola, pero se los he sintetizado en esta línea de tiempo donde hay toda una periodización desde los inicios de la vitivinicultura que, como todos saben, se inicia con la llegada de los españoles a América. Digamos, ¿qué huellas tenemos del pasado en los paisajes actuales? Nosotros no tenemos huellas del paisaje vitivinícola de la época colonial ni de la época de transición, que es la que yo llamo desde la época independiente hasta la llegada del ferrocarril en 1885. No tenemos huellas en el paisaje, salvo algunas tomas, digamos, algunas acequias de origen huarpe, con, por supuesto, su transformación hacia nuestros días, algún camino antiguo, pero no tenemos viñedos, no tenemos arquitectura de la época colonial. La arquitectura de bodegas en la época colonial era una arquitectura de adobe, no era muy significativa y dadas las condiciones de una zona sísmica, fue desapareciendo. Entonces, ¿qué paisajes son los que tenemos hoy? Son los paisajes que hemos heredado de la época de la modernización vitivinícola, los que se originaron en lo que yo he llamado la revolución vitivinícola, que se dio entre 1885 y 1910. O sea, en ese periodo de 25 años se produjeron tal magnitud de transformaciones en el territorio, en el paisaje, en la arquitectura, que esa magnitud y esa velocidad con la que se produjeron le dan el carácter revolucionario y es cuando se moderniza la actividad. Así es que esos paisajes surgidos en esta época, con su evolución hacia nuestros días, son parte de los paisajes que tenemos en la actualidad. También tenemos paisajes, yo he llamado de la reconversión, que son paisajes que se originan a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, cuando también hay grandes transformaciones en la vitivinicultura que tienen que ver con digamos, en que Argentina se inserta nuevamente en los mercados mundiales, se inicia una tarea de exportación de vinos de alta calidad que no se había desarrollado antes, o sea, en el periodo, en todo el modelo anterior, centenario, de fines del siglo XIX, que llega hasta fines del siglo XX, era un vino producido para el mercado interno y como les digo, en este momento de fines de los 90 y comienzos del siglo XXI, se producen grandes transformaciones en los cultivos, en la tecnología en bodega, en las redes de comercialización, y eso va a dar origen a nuevos paisajes. O sea, por un lado, a paisajes de la reconversión, que ya vamos a ver en fotos a qué me refiero, y a nuevos paisajes con una nueva arquitectura. Bien, entonces, bueno, no, me parece que no hace falta decirlo, pero bueno, por las dudas que hay gente que no lo sepa, Mendoza es la principal productora de la Argentina, concentra el 71% de la superficie cultivada y también de la producción de vinos. ¿Y esto qué significa? Que además, o sea, estos cultivos ocupan el 52% de la superficie
cultivada de la provincia. Fíjense que otros cultivos, como el caso de los frutales, le siguen con un 25%, o sea, mucho más lejos. Por eso es una actividad de gran arraigo que ha modelado los usos, las costumbres, la forma de vida de los mendocinos. Yo me voy, por una cuestión de tiempo, me voy a situar en el Oasis Norte y dentro del Oasis Norte, en la zona alta del río Mendoza, para mostrar cómo son estos paisajes que yo acabo de mencionar. Bien, entonces, la zona, se llama la zona alta del río Mendoza al tramo del río Mendoza que va desde los 650 metros sobre el nivel del mar hasta los 1060 metros. Y comprende los departamentos de Maipú, Luján de Cuyo, Guaymallén y Las Heras, pero los departamentos que concentran la mayor producción, con casi el 98%, es Luján y Maipú. Entonces, bueno, vamos a empezar a desentrañar un poco estos paisajes, cómo son. Y vemos acá en esta magnífica foto satelital, vemos cómo es esta trama de canales que es el soporte de los paisajes de Mendoza. Y como dije, es un rasgo absolutamente identitario. Acá estamos viendo justamente la red de canales del río Mendoza, de la cuenca del río Mendoza. Fíjense un dato realmente que sorprende. Mendoza, bueno, tiene 360.000 hectáreas irrigadas y tiene 12.300 kilómetros de canales que irrigan estos oasis que hemos mencionado. Acá estamos focalizándonos nada más que en la cuenca del río Mendoza, que en el área metropolitana, que es donde está la ciudad de Mendoza y toda la conurbación que forma con los 5 departamentos que rodean la ciudad, ahí ya la extensión de canales es de 1.970 kilómetros. Y el total de la cuenca, 3.400 kilómetros. Lo menciono porque realmente son números que sorprenden. ¿Y cómo se manifiesta en el paisaje esta red patrimonial del agua, este sistema patrimonial del agua? A través de diques, de canales matrices, de ramas, de hijuelas, de ramos, porque es toda una red jerárquica y estos son los nombres que, digamos, designan estas distintas jerarquías y que vemos en el paisaje. Así llega entonces a las fincas, en el paisaje tradicional, en ese paisaje que yo dije se inició a fines del siglo XIX y con su evolución llega a nuestros días, porque el paisaje es dinámico. No es una postal, no es algo, no es una foto congelada, sino que es un paisaje dinámico. Entonces, en esta zona, en el corazón de Luján y de Maipú, las propiedades en general cuentan con derecho a riego y el agua se distribuye a través de acequias. También hay propiedades que tienen pozo y combinan ambos tipos de riego. ¿Qué otra característica tiene este paisaje tradicional? En cuanto a la configuración, tiene todo un entramado de vías rurales, de caminos históricos, algunos de esos que vienen de la época colonial, bordeados por hileras de álamos, y los álamos, junto con los canales, las acequias y la montaña como telón de fondo, conforma un sistema patrimonial que se fue consolidando desde fines del siglo, o a partir del siglo XIX, mejor dicho, hasta la actualidad, y constituye un rasgo también muy identitario de nuestros paisajes.
También respecto a la configuración, otro aspecto que caracteriza este paisaje tradicional es el tamaño de las propiedades, el tamaño de las fincas, que en general predominan las pequeñas y muy pequeñas, entre 5 a 30 hectáreas, y las muy pequeñas en realidad tienen a veces 1 hectárea y media, 2 hectáreas. Entonces, este es el paisaje que caracteriza el corazón de Luján y Maipú. Y allí es donde se encuentran los viñedos más antiguos, algunos entre 70 y 120 años de antigüedad. Nosotros, a través de un trabajo que estoy mostrando acá, es parte de los mapas que hemos producido, están señalados, georreferenciados, cuáles son esas fincas antiguas, qué cepajes tienen, qué sistemas de conducción. Bueno, y justamente en este paisaje tradicional que tiene esta, digamos, estética que ustedes están muy acostumbrados a ver, los mendocinos, por supuesto, fíjense que, bueno, justamente hablaba esto de la antigüedad y además los caracteriza el hecho de que, además de la vid, presentan otros cultivos. Siempre están presentes los olivos, los frutales, porque, como dije, que son paisajes que vienen de fines del 19, cuando llegó la gran inmigración a Mendoza, que tuvo, bueno, a todo el país, pero acá en Mendoza tuvo un papel, un rol muy relevante en la modernización vitivinícola. Los inmigrantes, además de vid, o combinaron la plantación de vid con olivos y frutales para diversificar la inversión y protegerse ante las inclemencias climáticas de las heladas, de los granizos, que muchas veces, como todos saben, hacen malograr las cosechas. En este paisaje tradicional también hay una arquitectura muy singular, que es el de las bodegas antiguas, bodegas de adobe, de arquitectura de ladrillo, que fueron construidas a fines del 19 y principios del 20, y que, por suerte, muchas de ellas han sido refuncionalizadas y hoy están cumpliendo un nuevo ciclo de vida. Juntamente con este patrimonio del vino, también vemos, o sea, hay todo un patrimonio muy importante de viviendas de distintas jerarquías, de capillas, de estaciones ferroviarias, algunas usurpadas, otras recuperadas en estos momentos, bueno, que son parte de estos paisajes que estamos mencionando. Por supuesto, ya lo hemos mencionado, la red de riego es un patrimonio fundamental. Acá estamos viendo el canal Santander en Perdriel, que todavía no está impermeabilizado. Aprovecho para decir que la impermeabilización, bueno, busca, por supuesto, ser eficientes con un recurso tan vital y tan escaso como es el agua, produce un impacto negativo en el paisaje, porque se pierde esta flora autóctona que ha ido creciendo en las márgenes de los canales, y que con la impermeabilización obviamente ya no crece, y con la reforestación que se hace no se logra el mismo paisaje, porque muchas veces incluso las especies que se colocan ni siquiera son las mismas que había. Entonces, bueno, ese es una problemática grave de los paisajes tradicionales de Mendoza. Acá vemos, bueno, otros caminos y carriles arbolados a los que ya me he referido como señas de identidad. Acá vemos un paisaje de la reconversión. ¿A qué le llamamos los paisajes de la reconversión?
a paisajes o a fincas que se han, digamos, que han sido compradas en esta época de fines del siglo XX y comienzos del XXI, en el corazón de Luján, de Maipú, que es donde están estos paisajes tradicionales, y bueno, han comprado fincas que a veces tienen bodegas, como la que estamos viendo, la bodega Trapiche en este caso, han sido refuncionalizadas y muchas veces los viñedos han sido reconvertidos. Es decir, a lo mejor, bueno, en este caso concretamente en lo que estamos viendo, acá había olivos y fueron reemplazados dentro de la refuncionalización, se cambió el ingreso a esta bodega, que antes era lateral, y bueno, se plantaron viñedos nuevos. Pero en otros casos, la reconversión es que había a lo mejor cepajes o variedades de alto rendimiento y de escasa calidad que proliferaron en la década del 50, del 60, estoy hablando de 1950, 1960, que proliferaron a raíz de que era una época de bonanza de la vitivinicultura. Entonces, muchas veces los varietales franceses que venían de fines del 19 fueron reemplazados por estas variedades de alto rendimiento, hasta la época de la gran crisis 70-80, y en esta época, este nuevo, digamos, en este resurgimiento de la vitivinicultura que se da a fines del 19 a fines del 20 y principios del 21, digamos, esas fincas con esas variedades de alto rendimiento fueron reconvertidas con cepajes, o sea, nuevamente con varietales, y por eso hablamos de la reconversión. Bueno, acá también el paisaje cambia porque el viñedo aparece como monocultivo, el sistema de conducción es el espaldero bajo o alto, ya desaparece el parral, que creo que no lo mencioné, pero está en el paisaje tradicional. O sea, el paisaje tradicional tiene como sistema de conducción no solo el espaldero, sino que el parral también. Es un sistema que en los paisajes nuevos, un sistema de conducción que desaparece el parral. Bien, y como decía, entonces la arquitectura es de bodegas en general antiguas, refuncionalizadas. Este es otro caso, el de la bodega Casarena, en Perdriel hay muchísimos en realidad, y en este caso, en la bodega Casarena, tiene viñedos antiguos y también viñedos nuevos. Bueno, y después los paisajes nuevos también se dan en esta zona a la que me estoy refiriendo. Los paisajes nuevos son los que se ubican en una cota cercana a los 1000 metros sobre el nivel del mar o un poco más, o 1060. Bueno, son nuevos emprendimientos que han buscado otras condiciones climáticas, mayor altura, y acá ya el predominio es de grandes propiedades de más de 30 hectáreas, con una antigüedad menor a 20 de los cepajes de viñedos, menores a 20 años. Por supuesto que en estas zonas, o en general, el riego es a través de pozo y por goteo. Todas estas cuestiones tienen incidencias en el paisaje que hace que sean realmente diferentes. Un cultivo de baja densidad, entre las 3.000 y las 4.000 plantas por hectárea, y el sistema de conducción en espaldero bajo o alto. Acá vemos un caso que es el de la bodega Séptima, bueno, como decía, acá incorporan también en estos paisajes nuevos una arquitectura también nueva, con novedades formales, expresivas y funcionales, porque además de que esta arquitectura ya va a atender
a nuevos programas enológicos, incorpora todas las, digamos, todos los requerimientos del enoturismo. Recuerden que en Mendoza el enoturismo comienza a desarrollarse en la última década del siglo XX, hacia fines de los 90, y con gran fuerza en el siglo XX. Entonces estas bodegas van a incorporar salas de cata para la visita de turistas, restaurantes, hospedajes, galerías de arte y, bueno, una larga lista de nuevos espacios para la sociabilidad del vino, como dice siempre mi querida amiga Eliana Bórmida. Bien, también en estos paisajes nuevos, y ahora me fui rápidamente a Valle de Uco porque es donde encontré estas nuevas formas de disponer los cepajes que ya dejan de lado los tradicionales cuarteles que estaban separados por calles y, bueno, y dispuestos estos cuarteles que, bueno, todos conocerán en estas zonas más, en donde está el paisaje tradicional. Entonces, las posibilidades que da el riego a través del goteo, bueno, realmente se puede salvar desniveles, se pueden hacer este tipo de trazados. Así es que esto es típico de los nuevos paisajes. Acá estamos viendo una foto magnífica del geofísico Guillermo Corona, que, bueno, tiene una página muy interesante que recomiendo, Geografía del Vino, y que, bueno, nos muestra como algo también que es un cambio, verdaderamente un cambio de paradigma respecto a esto que hablaba recién de la antigua disposición en cuarteles regulares, ¿no? De la plantación de las vides. Y ahora hay un gran conocimiento previo del lugar, se hacen estudios de suelo, se estudian las pendientes y otra serie de parámetros que permiten entender la heterogeneidad y la riqueza de las zonas, y a su vez esto se ve, digamos, todo este conocimiento se plasma en nuevas formas de distribución de los paños de vides. Entonces se va buscando qué varietal se va adaptando a cada paso, diría yo, porque eso se ve claramente en esta magnífica foto de Gualtallarí y Lomas del Jaboncillo en Valle de Uco, como que es una foto en otoño, por eso esos colores, pero cómo va mostrando la irregularidad de la disposición de estos paños. Bueno, y ya para terminar, a modo de conclusión, bueno, lo voy a citar a Rafael Mata Olmo, que es un geógrafo español muy reconocido, y que un poco resume todo esto que he estado comentando hasta recién. Él dice que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida, que constituye al mismo tiempo la síntesis de los valores patrimoniales del territorio, justamente por su capacidad de integrar naturaleza y cultura a través de la percepción social, y sobre el conocimiento profundo del carácter. Vuelvo a insistir con el carácter que ha sido tomada esta noción por todos los instrumentos que estudian el paisaje. Entonces, él dice que justamente sobre el conocimiento del carácter deben fundamentarse las actuaciones públicas. Yo le agrego las actuaciones privadas también, por supuesto, conducentes a la defensa y mejora de sus valores y al aprovechamiento sostenible de los recursos paisajísticos.
Bueno, con esto he terminado mi presentación y espero haber estado en tiempo. Después me irán a decir Majo y Martín si he estado bien con el tiempo. Gracias, Liliana. Bien. Siempre es un gusto y la verdad que luego de este inspirador y súper elocuente contexto, me quedo chiquito ante lo que voy a presentar, que es una síntesis de lo que simboliza la consulta previa, preliminar, que en caso positivo se convierte en un encargo de un cliente en uno de los paisajes tradicionales que mencionó Liliana. Entonces, ahora mismo voy a presentar. A ver. Bien. Tendrían que estar viendo el título de la charla, ¿se ve? Sí, se está viendo. Sí, perfecto. Martín. Bueno, hace 400 años ese es un paisaje vitivinícola. Pero después, un poco más tarde, empezaron estos establecimientos a través de la prosperidad que se generó a partir de la venta del producto, a tener alguna impronta en la arquitectura y en los espacios exteriores. En este caso, los forestales cumplen algunas funciones puramente ambientales. Ya en algunos casos, como este, aparece el césped, aparece el ajardinamiento con macetas o contenedores, y en otros casos, ya en la parte superior podría llamarse una imagen tradicional, y en la parte inferior ya este jardín patronal con importante modificación, pero siempre esa impronta de paisaje en el marco de un espacio vitivinícola. Para mencionar otras marcas y otras inversiones, en este caso francesas, que implantaron de manera tradicional y se creó esta imagen, este contexto. En este caso otra más ubicada en Luján de Cudo, la presencia del césped sobre esta imponente fachada. Pero sin mayores preámbulos, este fue la bodega que me encargó hace unos años una entrevista, primero para atender una consulta puntual y a partir de ella generar una solución que entendemos está funcionando, ya hemos visto que está funcionando. De alguna manera lo quise tomar como ejercicio a los fines de intentar brindarles una forma potencialmente útil para el abordaje de la temática y un camino analítico para, ojalá, extensible a otros espacios que ustedes puedan verse involucrados. Estamos hablando de este punto donde está el cursor ahora. Esto es Coquimbito. Fíjense que es un reducto de entorno rural o agrícola, de superficies, propiedades pequeñas, pero rodeado de la urbanidad, ¿no? Estamos hablando puntualmente de esta propiedad que en los dueños anteriores era mucho más grande, pero hoy forma parte de... Y mientras vamos profundizando, les cuento que en este marco de que brindarles una herramienta, en la Universidad de Mendoza hace casi 20 años, o no, hace ya 20 años, donde estuve formando parte de Ambiente 4, arquitectura en la carrera de arquitectura. Esto es en cuarto año, perdón, Ambiente 3 en cuarto año. Y teníamos la costumbre de
hacer esta síntesis para el abordaje de cada trabajo y hacer justamente las correcciones. ¿Mm? Tomando el uno como el ambiente, sin olvidar que estamos en un contexto de zona semiárida, las necesidades sociales que están insertas en ese ambiente, las necesidades estéticas, que yo después, reflexionando, pensé que es también una forma integradora a través del diseño en sentido amplio, diseñar una solución, un ambiente que atiende a toda la problemática en cuestión, en este caso las necesidades del vegetal, el contexto, importantísimo, como hemos hablado, ha hablado súper abundantemente y elocuentemente Liliana, y la subjetividad, tanto del proyectista como del propietario. En ese contexto, apelando a la teoría de conjuntos, voy a hablar de tres fases, tres puntos de enfoque. En este caso, en este punto de interacción entre el suelo, el agua y la planta, se crean las condiciones aptas para que esa planta esté en equilibrio, funcione, trabaje en esas condiciones. Ya van a ver que se genera una situación especial para este encargo en particular. Por otro lado, tenemos la voluntad del cliente, lo que pretende para ese espacio, lo que yo dentro de mi bagaje técnico tengo el acceso y la posibilidad de brindar como una solución, y lo que él de nuevo tiene la posibilidad de afrontar mediante la inversión. Cuando digo abundancia, me refiero propiamente a que es un espacio pequeño y que realmente no significó, en este caso que veremos, una inversión fuera del alcance del propietario. Y la estrategia resultante, que ya vamos a ver, va a ser poder utilizar el espacio en cuestión sin afectar el riego de los árboles dañosos, diseñar un sistema de riego presurizado especial, ya les voy a explicar a qué me refiero, atender el riego de los espacios de los árboles existentes de raíces profundas, pero también las nuevas plantas que conforman el jardín. Todo eso en este pequeño espacio que forma parte de la bodega propiamente dicha, con sus piletas, su sala de barricas, su sector de administración, sus depósitos de diversos insumos, y una casa que hoy hace las veces de turismo. Justo bajo estos árboles es donde se genera el espacio en cuestión. Hemos bajado sensiblemente la escala, de la escala territorial y macro que estaba presentando Liliana, a una escala de microespacio. El dueño, la familia del dueño es de origen libanés, entonces este cedro de Odara tiene una impronta muy especial para él. Justo bajo el espacio, bajo la sombra de este cedro y otros árboles que ya veremos, es donde se requería de luz. Esta es una galería que muestra un poco las características del espacio. Me olvidé decir que el flyer del webinar es de justamente esta bodega, Alandas. Nuevamente, estamos frente a este conjunto de números que simboliza el análisis en cuestión, y acá sobre una planimetría básica, referir nuevamente que estamos hablando de un espacio que lamentablemente no tengo fotos del momento cero, no me quedaron, pero bueno, todo esto era césped, todo lo que se ve, está recorriendo el cursor ahora, incluso bajo, donde están estas plantas que sugerimos, y era un gran espacio de césped bajo la sombra de los árboles. Para poder hacer uso del espacio a los fines de eventos, degustaciones y otros, generamos este particular
digamos, forma, que tienen que ver con algunas circulaciones predominantes y otros. En principio, volviendo al análisis, estamos hablando de que el ambiente está condicionado ya por estos árboles existentes que proveen una sombra muy generosa. Las necesidades sociales atendidas justamente por liberar espacio apto para generar estos eventos. La parte de diseño, entendido como lo estético con el manejo vegetal, la apertura de visuales y otros, pero también como la solución integral, el diseño de esta solución integral, que tuvo que ver un particular tratamiento del riego de estos vegetales, árboles mayores, en el contexto que hablamos y con la subjetividad que representa mi propia subjetividad como diseñador y la del propietario con su demanda. Esta es una planta paisajística sencilla, y lo más importante es mostrarles algunas fotos del sitio. Acá estamos, creo que haciendo el replanteo vegetal ya. Bueno, esto que tenemos acá es la plaza. Como les digo, no tengo fotos del momento cero, pero sí hicimos un contrapiso, como verán. Pero un contrapiso con características particulares. Si bien todavía está fraguando, en cada metro cuadrado habían 5 perforaciones de 2 pulgadas que vinculaban con el suelo original para el evacuamiento de agua proveniente de las lluvias y también la infiltración para riego de los grandes forestales a través del solado que ya estará mostrándose. Esta foto ya en modelo terminado, sería casi terminado, en principio muestra cómo esta gravilla, por tener el contrapiso abajo, era factible que se pudiera pisar, transitar sin hundimiento. En caso de una lluvia fuerte, la evacuación del agua no impedía el uso al otro día del espacio, y en caso de riego se llegaba a través del riego a las raíces profundas de estos árboles. Otro espacio, este cantero recién estaba plantado. Acá esta es una foto más reciente. No se ha logrado la cobertura, en este caso, de la manguera de riego por el cubresuelo, por una cuestión de mantenimiento, pero en principio está el espacio totalmente cubierto por este cubresuelo. Fue gracioso porque el propietario decía, al final dame un paisajista para que me saque las plantas, pensando en el césped. Pero bueno, básicamente ahora puedo usar el espacio. Antes tenía sillas que se enterraban, barro y césped que nunca prosperaba. Ustedes saben, especialmente los colegas, que el césped no se lleva bien con la sombra y menos con las raíces de grandes árboles. Esta es otra toma actual del espacio donde está perfectamente atendida, digamos, la situación de riego tanto de las nuevas plantas que formaron parte de los canteros como de los añosos forestales, y el espacio se puede utilizar sin conflicto para las necesidades. De alguna manera, la comida también para los libaneses es muy importante, entonces todo el tiempo hay eventos, degustaciones y comida. Y además de eso, volviendo a recordar que todo esto forma parte de un equilibrio que contempla el ambiente, las necesidades sociales, el diseño del espacio en sí a nivel estético, pero también el diseño de la solución integral para el espacio, las necesidades del vegetal, el contexto donde está instalado, que tiene que ver con una cercanía también a la provincia de Mendoza y la presencia de gente por 2 o 3 horas, incluso menos, pero también largas estadías con almuerzos, con degustaciones, con visitas. Y la subjetividad de cada uno.
Una síntesis ya con el horario cumplido, de lo que yo me refiero con este aspecto. Las plantas son al diseñador de jardines, en este caso, como las palabras al conversador. Todo el mundo puede utilizar las palabras, todo el mundo puede utilizar las plantas, pero solo el exigente las hará refugir apropiadamente. Y en ese contexto, bueno, fue la paleta vegetal, si bien la foto está a contrastación. Estamos hablando de cubresuelos como Ajuga reptans, Sephirantes candida, algunas herbáceas como Dietes y Acanthus, y en este caso Salvia farinaceae, perdón, Leucantha. Trepadoras como Trapselospermum y herbáceas como Tubalgia, tanto alba como la violeta. En este caso ya existía esta hermosa glicina, Wisteria sinensis, el lazarero, Phytosporum tobira, allá al fondo también existía, e incorporamos en algunos rincones y en las partes bajas algunos iris alba. Y ahora les pregunto, ya saliendo de este mini introducción a lo que puede ser, ¿por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué estás aquí en el sentido de estamos queriendo profundizar, estamos queriendo capacitarnos, tal vez estamos queriendo interiorizarnos de esta temática? Y en ese contexto, siendo nosotros desde CEPA el analista y ustedes Pac-Man, con un chiste que va para gente de mi edad más que todo, donde dice Pac-Man que ve gente muerta, y en principio tiene que ver con el juego electrónico. Este chiste, que no intenta ser bueno, básicamente llama al hecho de que se acuesten un minuto en el diván y digan cómo podríamos ayudarlos desde una capacitación. Y a partir de eso, la idea de decirles que si están pensando en conseguir algo, algo tienen que conservar, pero algo tienen que dejar de lado también. Estas preguntas, que tienen el objetivo de llamarlos a la reflexión, cierran con estas palabras de Walt Disney que dicen: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana. Los saludo formalmente, les agradezco desde mi pasión por el andinismo en este saludo de despedida, y los invito a ver un pequeño tráiler del curso que estamos dando muy pronto. Es un tráiler creado por mí, así que el sonido no lo logré integrar. Acá estamos viendo Club de los Sitios, donde vamos a ver una intervención propiamente dicha en este contexto inmejorable. Bodega Roland, con planos, con especies. También, en este caso, Agrelo, la bodega Ottaviano, y Anaya, una bodega ganadora del premio la bodega más linda del mundo, con sus taludes, con sus espacios, con sus lagunas. Andeluna, otra bodega de Tupungato, donde se hizo una intervención de paisaje en el entorno de viñedos para la ubicación de los. Y la Morada de los Andes, en pleno Chacalles, donde existe una posibilidad de tener una propiedad inmersa en el viñedo. Y sin más, ahí se me quiso pasar, sin más que eso, y la invitación a dejar de compartir. No sé si sigo compartiendo o dejé de compartir. No, ya no. Ahí está. Bien, la invitación a que sigan en contacto con CEPA, porque realmente tenemos todo lo que Liliana no dijo, que fue mucho, y todo lo que yo no dije, que también es mucho, puede realmente profundizarse en un curso de 2 días que estamos
preparando para mayo. Esto va a ser un viernes y un sábado. Y Victoria o Majo nos van a decir que tienen una posibilidad ahora única de generar ese espacio para el cupo, que va a ser más reducido que el de ahora. Bueno, sí. Vicky, ¿querés ahí compartir el formulario? Bueno, dale, es un formulario de preinscripción para que después nosotros los contactemos más de forma personalizada y apenas esté el curso ahí salido del horno se los mandemos. Así que es un formulario para que complete aquel que esté interesado en participar en el próximo curso, que por ahora tiene fecha 19 y 20 de mayo. Estamos bien con esa fecha, así que, pero para que lo vayan teniendo en cuenta. Ahora lo pego en el chat. Y Martín y Liliana, habían algunas preguntas en el chat. Y sí, hay un beneficio para los 20 primeros inscriptos. ¿Cuál era, Martín? ¿Lo querés anunciar vos? Como seguimos trabajando con la gente de Andeluna, de hecho esta semana tenemos reunión ahí en Tupungato, he logrado que me cedan un almuerzo de bodega con degustación para 2 personas, que lo vamos a sortear entre los primeros 20 inscriptos. ¿Es así? Dije bien. Bien. Es así. Y solamente para cerrar, y antes de ir al ámbito de las preguntas, que estoy ansioso porque así sea, les quisiera decir que si yo hace 20 años hubiera tenido la posibilidad de tomar cursos como estos, no hubiera aprendido por el lado duro, el lado de los golpes, el lado de los caminos que a veces se ven muy bien en los planos, pero cuando llegas al sitio por alguna razón no suceden. Así que creo que puede ser muy útil para ustedes. Sí, estoy listo para las preguntas. Bueno, Marisa Totter dice, ¿se tienen datos de la superficie de viñedos que pasaron a ser barrios privados con derecho a riego de irrigación? ¿Saben, Liliana o Martín? No. Pero se puede averiguar. Sí, no las tengo presentes, pero son datos que sí se tienen. Hay que buscar nomás. Marisa, cuando lo tengamos... En base a las imágenes se pueden hacer estimaciones. Las imágenes satelitales tienen la posibilidad de mover la variable tiempo y se podrían hacer algunas estimaciones estudiando, ¿no? Hay que dedicar un tiempito, pero ese dato... Se han hecho esas estimaciones. No tengo el dato acá para dárselo ahora, pero no las he hecho yo tampoco, pero digamos, esa información existe. Facundo hizo un comentario, dice, los olivos se plantaron después de la filoxera europea. Correcto, Facundo, gracias. Facundo es un colega agrónomo con mucha experiencia en el ámbito vitivinícola del Nuevo Mundo, como dice Liliana. Cecilia Loncharich pregunta, ¿existe alguna guía de forestales de Mendoza? Existen varias, de hecho les recomiendo a que se vincule con la Facultad de Ciencias Agrarias, la Cátedra de Espacios Verdes, porque ellos tienen bibliografía adaptada. Eso es importante porque muchas veces pasaba todo el tiempo en arquitectura, cuando los alumnos en su investigación encontraban algunas especies que resultaban de su agrado, pero no estaban adaptadas. En este caso, el Arboretum que yo recomiendo es el de la Facultad de Ciencias Agrarias, que está disponible en la misma universidad. Emilce Fernández pregunta, ¿cuáles son las especies seleccionadas? ¿Califican como tradicionales de los paisajes vitivinícolas mendocinos? Entiendo que se refiere a las seleccionadas para el último trabajo que presenté, y bueno, ahí justamente de alguna manera tendría que decir que tal vez los lirios formaban parte de la casa del contratista que Liliana presentó, al igual que la Acanthus, que es una planta como noble y tradicional.
la impronta fuerte del propietario y su subjetividad, la presencia de ciertos colores y otras, hizo que finalmente el esquema varietal, me voy a los vinos, el esquema de especies elegido tuviera esa definición que mostré, que también tiene que ver con un contexto de especies que puedan soportar sombra, generar algún interés en cuanto a la floración, tener follaje en buena parte del año y a la vez ser todas perennes. Laura Bravín dice, así como el Malbec es la cepa emblemática de los viñedos mendocinos, ¿existen especies que caractericen a los jardines de este paisaje? Trabajo para la casa. Tendríamos que hacer un estudio histórico. Yo, en mi análisis muy experimental, podría referir a algunos forestales y algunos arbustivas, que es la que percibo cuando llego a un jardín tradicional, a un viñedo o a una propiedad agrícola que tiene su entorno ajardinado y cuidado. Muchas veces pasa que estuvo ajardinado, pero en algún momento sufrió, se abandonó, entonces ahí, como el terremoto para la arquitectura, el abandono desde el cuidado, especialmente en un ambiente como el mendocino, hace que desaparezca. Pero sí, en el curso podría profundizar con alguna investigación empírica que tengo en el contexto de propiedades tradicionales y la presencia de cierta vegetación que por sus características y la subjetividad de sus propietarios ha persistido. Bueno, y esas son todas las preguntas por hoy. Bueno, qué bueno. Estamos solo 15 minutos tarde, pero me parece que es aceptable para esto. Estamos agradeciendo a la gente que se está yendo, que van, gracias por estar, y a los que todavía están quedando y están a punto de salir. Y esperamos fuertemente la posibilidad de encontrarnos en este curso que creemos que va a ser una instancia un poquito más, para nosotros también, ¿cómo decirlo? Menos estresante tratar de transmitir un contenido tan potente, tan rico en este escaso tiempo, y la oportunidad de intercambiar también con ustedes a través de un montón más de preguntas. Estamos evaluando si vamos a hacer algún trabajo práctico, algún ejercicio, tal vez un ejercicio que les permita a partir del curso, generar un documento y una producción propia. Estamos grabando este webinar, así que después lo subimos a las redes y también se los vamos a enviar. Les vamos a enviar el enlace para que lo puedan ver. Así que muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en el curso. Un saludo grande para todos. Muchas gracias, Bueno, Liliana. gracias. Gracias, Liliana, gracias, Majo, gracias, Vicky, gracias, Melissa, gracias, Laura, gracias, Iván. Estoy viendo todo, no alcanzo a ver todos, pero hay un montón, 23 más que no estoy saludando.